Y bueno, queridos patitos, vamos a ir a 30 de enero, publicado el 30 de enero. Eh, 2007, 30 de enero. La fecha, el 30 de enero, es una fecha que, como muchas otras, puede tener un trasfondo histórico, un trasfondo de efemérides, un trasfondo, elemento importante a la reflexión. La fecha del 30 de enero, por lo tanto, es una fecha histórica, que reúne multitud de hechos que ocurrieron a lo largo del pasado siglo XX. Un siglo que estaba llamado a ser el siglo de la paz y la prosperidad. El siglo donde todos los parabienes de la humanidad iban a hacerse realidad, pero que al final resultó un fracaso y una tremenda decepción, con las mayores masacres y la mayor depravación humana. Hoy es el día de la paz y la no violencia, un día donde conmemorar o más bien buscar con más ahínco una paz tanto negativa, ausencia de violencia, como positiva, reconciliación y coexistencia. Se celebra en todo el mundo, y por ejemplo ha servido para descubrir un monumento en los jardines de Alderdi de Donostia, conmemorativo de tan insigne valor que defendemos hoy, en el día dedicado a tal fin. Caminando por el sendero de la paz o de las paces, nos encontramos también a los villanos. Y si villanos supremos hablamos, hay uno muy famoso nacido en Austria, el acuarelista austríaco. Hablo como si no de Adolf Hitler. El dictador germano asumió la Cancillería un 30 de enero de 1933. A la noche la parada de antorchas gritaba: hoy Alemania, mañana el mundo entero. Pero, al igual que el siglo XX, tan vergonzoso para la humanidad, era obligatorio y previsible el ascenso y consolidación del régimen nazi. Veámoslo. Está claro que primero se suceden los hechos y posteriormente surge una teoría que explica y a veces hasta justifica la sucesión de los hechos pasados. Pero esto no se hace anticipadamente, a no ser que se caiga en el llamado wishful thinking, escribir teorías y el futuro en base exclusivamente a nuestros propios deseos. Es por ello que podemos señalar que la historia se construye paso a paso, con lo que hacemos en el presente, y el pasado se construía desde el presente, tomando ora unos matices determinados, ora otros para dar consistencia y marcar un perfil u otro al relato que tratamos de construir, y el futuro no está escrito, se puede cambiar. Si bien es cierto que se explica las circunstancias del surgimiento del movimiento nazi, de la ideología, de sus líderes, de sus hitos, al señalar que el movimiento nazi dejó de ser historia informativa tras el encarcelamiento de Adolf Hitler en la prisión de Landsberg, donde escribió Mein Kampf en 1924 hasta los años 30. Para empezar, Adolf Hitler no vino muy bien la crisis, dado que la prosperidad de Alemania no beneficiaba a nada a los extremos, ni al KPD ni al NASDAQ. Y más tarde, como se relata en Hitler a 30 días del poder, eh, fue un cúmulo de casualidades, las que acabaron por aupar a Hitler. La enemistad entre el canciller hasta el día del nombramiento de Hitler, von Schleicher, y el ex canciller, y puntal de la estrategia de Hitler en alcanzar la cancillería, Franz von Papen, fue fundamental. Cuando Hitler llegó, la economía, dicen los datos, estaba empezando a repuntar. Y en innumerables reuniones, de haber habido una mínima coordinación dentro del gobierno del Reich, se habría podido defender una gestión positiva y alejar el peligro del nazismo a tan solo una semana del nombramiento. Aún con el peso en la Cámara, el Reichstag, el movimiento nazi era un movimiento en aquellos momentos en fase de recesión, dado que empezaba a no ser necesario por el tímido inicio de la recuperación alemana. Pero entonces hubo unas elecciones, en un lugar apartado, pero bien comunicado, en un land rodeado de otros con población de alta densidad. Los nazis hicieron campaña muy exhaustivamente con todos los líderes nacionales. Se desfondaron, pero aún así sus votos no terminaron de rondar el tercio del total. Aún así, lo denominaron un triunfo,
Y aunque el número de lectores era pequeño, la repercusión y el momento de hacerse público fue vital, dado que el viejo presidente no sabía qué hacer y tenía, entre otros, como consejero a su hijo, que acabó por ser pieza clave del ascenso de Hitler al poder. Pero aún así, cabría la posibilidad de un régimen militar. La Europa de la época no hubiera entrañado ninguna extrañeza. Son hipótesis alternativas que señalan que el nazismo, que hoy, hace 74 años, se instauró en Alemania, no era un mal necesario. Y ojo, que el año que viene es el 75 aniversario. El 30 de enero es también la fecha del cumpleaños de Franklin Delano Roosevelt, nacido en 1882, justo un siglo antes que un servidor. Los nazis lo llamaban Roosevelt, tratando de asimilarlo al judaísmo. Aunque pariente de Teddy Roosevelt, que llevó a cabo sus aventuras en Latinoamérica, sobre todo en la colina de San Juan, a principios del siglo XX, al ser el padre del New Deal, que ha persistido durante generaciones de ser el presidente que cabrea de verdad a los republicanos, recordar, y haber contribuido a una necesaria victoria sobre los nazis en la Segunda Guerra Mundial, en la Segunda Gran Guerra también, es recordado como el líder de la mayor generación y mejor generación de americanos, siendo, a mi juicio, uno de los dos más grandes presidentes de los Estados Unidos. El otro, sin duda, es John Fitzgerald Kennedy. Es en los tiempos de JFK cuando se empieza a mover el tema de los derechos civiles en los Estados Unidos con Martin Luther King, el doctor Luther King Jr., quien sería asesinado en 1968, con Malcolm X, asesinado también con Bobby Kennedy, asesinado vilmente en el Hotel Ambassador de Los Ángeles, siendo gobernador de California Ronald Reagan, cuando el senador por Nueva York se había ganado ya la nominación para la presidencia en 1968. Y como no, John, liquidado en Dallas el 23 de noviembre de 1963. Bobby Kennedy por Sirhan Sirhan, palestino, y en teoría John Kennedy por Oswald, asesinado a su vez por Jack Ruby en la comisaría. Pues bien, dicho movimiento se trasladará a Irlanda, la patria natal de los Kennedy, tierra que antes de morir visitaría al asesinado presidente americano. Irlanda había logrado su independencia, el sur de Irlanda, porque en el norte los protestantes, cerca de 1 millón, trataban de aplastar a la minoría de católicos, cerca de 500.000. El problema, antes como hoy, es que los católicos suelen tener más hijos por aquello de que el Papa de Roma les prohíbe usar condón, dicho burdamente, pero es así. Tiene más hijos y es posible que en un par de décadas la situación sea de mayoría católica. En cualquier caso, esto tenía en cuenta y hacían todo lo posible desde el poder protestante para forzar la marcha del exilio de los republicanos irlandeses. Es por eso que con el fin de recuperar los derechos perdidos y a imagen de América se crearon movimientos pacíficos y de no violencia. Se organizaron manifestaciones y protestas y la gente durante 4 años se fue sumando en busca de una solución. Pero a alguien no debió parecerle tan bien. Un 30 de enero de 1972, domingo, en la ciudad de Derry, en el norte de Irlanda, se produjo un hecho que lo cambiaría todo. Se liquidó al movimiento de los derechos civiles. Se acabó con toda posibilidad de arreglo pacífico de las controversias. Se acabó con la esperanza de paz. Y empezó una guerra que acaba de terminar hace no mucho. Fue Bloody Sunday. 14 muertos en unas horas y decenas de heridos provocaron que el IRA tomara fuerza. Todo esto se ve muy bien en la película de Paul Greengrass, del mismo nombre, de 2002. La cinta tiene su historia. Iba a tener un buen número de candidaturas en la gala de los Oscars de ese año, que se celebraba en febrero. Pero, para lograr un efecto en la población británica, y para conmemorar el 30 aniversario, fue visionada en la BBC, un día como hoy, hace 5 años, siendo vista por millones de espectadores. Resultas de eso, 1. La película quedó descalificada para los premios, por ser un requisito el que no se distribuya por circuitos no comerciales.
Y dos, sensibilizó a la población británica. Y aunque resulte curioso, significó un impulso al proceso de paz en el norte de Irlanda. A Fahrenheit 911 le pasó lo mismo cuando Michael Moore lo distribuyó masivamente antes de las elecciones de noviembre de 2004, aunque en este caso no logró el efecto deseado. Hasta la película de Greengrass, el hecho era conocido por la legendaria canción Profeta y Protesta de U2 Sunday Bloody Sunday. Este hecho, que conmemora hoy, engrandece la decisión histórica del pasado domingo de aceptar a la policía de Ulster, cuya predecesora, dado que había cambiado hasta de nombre, fue la de, en colaboración con el ejército británico, llevó a cabo la matanza del Domingo Sangriento. La policía, que en su 95% era protestante y que servía fundamentalmente para sostener un régimen político concreto. Tras este suceso se produjo una explosión de violencia tal que el Reino Unido y su gobierno se plantearon resituar a las comunidades y las partes católicas del Ulster, dárselas a la República de Irlanda y quedarse con el resto, fundamentalmente alrededor de Belfast. En 1973, en enero, tanto Irlanda como el Reino Unido ingresaron en la Comunidad Económica Europea. Pero eso no fue limitante ni limitación para que la guerra desatada continuara llevándose por el camino innumerables víctimas. La primera de ellas, la posibilidad de un final negociado a la violencia. Algo que podría decirse también del atentado sin paliativos de la T4 de Barajas, un hecho reprobable y que es un clarísimo obstáculo en el proceso SIC de paz en Euskadi. Hace un mes exacto que sucedió y siguen sacando escombros. Todo el edificio se vino abajo. Sinceramente, menos mal que elegí un vuelo a Estocolmo vía París. Porque si nos llegamos a encaminar hacia Madrid como punto de enlace, no hubiéramos salido del hoyo, dado que esa mañana todos los vuelos peninsulares fueron cancelados. En cualquier caso, espero que, a diferencia del Bloody Sunday, este hecho sirva para tratar de aumentar las ganas de paz y una salida dialogada al conflicto. Honor a Estacio y Palate, las dos víctimas del atentado de la T4, ecuatorianos que llegaron a España para labrar un futuro para sí y para sus familias. Un 30 de enero de 1948 fue asesinado Gandhi, el alma grande de la India, el padre de la patria. Una gran película, realizada, como no, en 1982. Fue asesinado por su propia gente, extremistas, que le esperaban y que tengan una determinada línea y que te sales, o interpretan que te sales del camino correcto. Y ellos son jueces y jurado de tu conducta. Suele decirse que son los pacificadores los que deben ser traidores a sus propias causas. Es decir, para buscar la paz verdadera, acabarán por ser vistos como infieles, por hacer dejación o por haber flexibilizado sus posturas, como hizo Isaac Rabin, asesinado en Tel Aviv en 1995 a manos de un extremista judío. Para finalizar esta reflexión sobre la emblemática fecha del 30 de enero, derechos humanos y paz, quisiera señalar que, aunque la historia del siglo que he citado, el 20 del calendario cristiano, haya sido desolador para la causa que defendemos este día, no puede ser cejado en el empeño de buscar una sociedad más justa e igualitaria, dado que en cualquier renuncio te puede ser un Hitler, o te puede liquidar la esperanza mediante un magnicidio político, o puede hacer un atentado bien en el terrorismo de Estado, bien por la parte de organizaciones terroristas, o bien es posible que se trate de romper la baraja con todas las cartas en poder de los extremistas de ambos bandos en el conflicto. Es por ello que hay que trabajar por la paz y más en medio de una guerra, porque la guerra está organizada y cohesionada junto a los partidarios. Los que queremos la paz necesitamos al menos la misma cohesión para lograr nuestros fines. Y creo que podemos continuar con otras cosas que sucedieron un día como hoy, el día 30 de enero. Vamos ciertamente a ponernos a ello que sucedió un 30 de enero
como fecha. Y nos podemos encontrar del presente hacia el pasado el hecho de que es reabierto en 2024 el tramo Tezonco Tláhuac de la línea 12 del metro de la Ciudad de México, concluyendo el proceso de reapertura tras permanecer casi 3 años cerrado por una rehabilitación tras el colapso en el tramo elevado entre Olivos Tezonco, que causó la muerte de 27 personas la noche del 3 de mayo de 2021 y que provocaría posteriormente un severo desorden vial sobre la avenida de Tláhuac. El 2021, ese día, 30 de enero, en Brasil, el Palmeiras derrotó al Santos y conquistó su segunda Copa Libertadores. Y ese mismo día también, en 2021, sucedió dos cosas. En Santiago de Chile se incendia el Hospital San Borja, no hubo heridos ni víctimas fatales, y el Club Atlas, equipo que se hizo popular por el show de televisión Atlas La Otra Pasión, logró el primer ascenso de su historia al pasar de la última categoría del fútbol argentino, Primera D, a Primera C. En 2012, a 47 kilómetros al sureste de Ica, en Perú, a las 0:10 horas, sucede un terremoto de 6,2 grados en la escala Richter. Dejó a menos 119 heridos. En 2011, el Club Atlético Chacarita Juniors, Argentina, inaugura su nuevo estadio de cemento en San Martín tras varios años jugando fuera de su ciudad. En 2007, en los Estados Unidos se lanza al mercado el sistema operativo Windows Vista de Microsoft, sucediendo el Windows XP que había sido lanzado en 2001. En 2005, en Irak tuvo lugar la elección para una Asamblea Nacional Constituyente que tendría como objetivo redactar una nueva constitución para el país y además nombrar un presidente de la República, un primer ministro y al resto del gobierno provisional. Simultáneamente se celebraron elecciones regionales para elegir los consejos legislativos de todas las provincias iraquíes y dichos consejos deberían elegir posteriormente a los gobernadores provinciales, pero estas primeras elecciones democráticas en la historia iraquí serán empañadas por el boicot de la minoría árabe suní a esos comicios. En 2003, Bélgica reconoció los matrimonios del mismo sexo. En el año 2000, en el Océano Atlántico, cerca de la Costa de Marfil, un avión de la compañía aérea Kenya Airways se estrelló, causando la muerte de 169 personas. En 1998, sucedieron dos eventos en Sevilla, en España. La banda terrorista ETA asesinó a tiros al concejal del PP Alberto Jiménez Becerril y su esposa Ascensión García. En 1998, en Littleton, Estados Unidos, Eric Harris y Dylan Klebold son detenidos por robar una computadora desde el interior de una camioneta. Este es uno de los hechos que, si la policía hubiera investigado, habrían evitado la masacre de Columbine. En 1996, Yuji Hyakutake descubre el cometa Hyakutake, que lleva su nombre. Fue el más brillante del año y uno de los que pasó más cerca de la Tierra. En 1994 sucedieron dos cosas que reseñar. El club argentino Gimnasia y Esgrima La Plata se proclama campeón de la Copa Centenario y el ajedrecista serbio Peter Leko, de poco más de 14 años, se convierte en el gran maestro más joven del mundo. En 1993, en Colombia, un grupo terrorista, posiblemente el cártel de Medellín, realiza un atentado terrorista en el centro de Bogotá. Mueren 25 personas y quedan 70 heridas. En 1989, el pretendiente legitimista francés y duque de Cádiz, Alfonso de Borbón, fallece en un extraño accidente mientras descendía en una pista de esquí en Avon, Colorado, cuando un cable tenso sobre la pista le seccionó el cuello. Y bueno, también ese mismo día, en Kabul, Afganistán, se cierra la embajada de Estados Unidos. Como hemos dicho, sucedieron otras cosas, por ejemplo, que Pakistán se retiró de la Commonwealth el mismo día de 1972 que sucedió el Bloody Sunday, el Domingo Sangriento. Tenemos la situación de que hay un vídeo específico sobre esta situación. En el marco de la guerra de Vietnam, en 1968, comenzó la ofensiva del Tet, cuando las fuerzas de Vietcong lanzan una serie de ataques sorpresivos en Vietnam del Sur. Aunque la ofensiva fue rechazada, una victoria militar por parte de Vietnam del Sur y de Estados Unidos, comenzaría a levantar las primeras protestas en contra de la guerra en los Estados Unidos. Hay
un vídeo específico con Óscar Maragaño, Alberto Preguzuelos y yo mismo sobre ese año nuevo vietnamita en el canal resubido del canal de Alberto. Tenemos también, por supuesto, la designación de la muerte por parte del hinduista Nathuram Godse, asesinando a Mahatma Gandhi. Eh, el último discurso, en 1945, de Hitler en ese 12 aniversario de la llegada al poder en 1933. Y otras vicisitudes que suceden en este día, que al fin y al cabo se configura como el Día Mundial de las Enfermedades Tropicales Desatendidas, entre las que se influye enfermedad de Chagas, dengue, rabia, sarna, lepra y otras, Día Escolar de la No Violencia y la Paz, el Día Internacional también del Técnico Electrónico. Y por supuesto, el día es en el santuario católico, San Matías de Jerusalén, obispo siglo II, San Barsimeo de Edesa, obispo siglo III, San Germiniano de Módena, obispo siglo IV, Santa Martina de Roma, 677, Santa Batilde de Chelle, 680, Santa Aldegunda de Maubeuge, abadesa, 684, San Armentario de Pavia, obispo, 731, San Teófilo el Joven, mártir, 792, San Adelmo de Burgos, abad, 1097, Beato Francisco Taylor, mártir, 1584, Santa Jacinta Mariscotti, Virgen de la Tercera Orden Regular de San Francisco, 1640, Beato Sebastián Valfré, presbítero de la Congregación del Oratorio, 1710, San Pablo Job, mártir, 1840, Santo Tomás Kwong, presbítero y mártir, 1860, San David Galán, presbítero y mártir, 1915, San Muciano María Biaux, de los hermanos de la escuela cristiana, 1917, Beato Columba Marmión José, 1923, Beata Carmen García Mollón, mártir, 1937, Beato Segismundo Pisarski, presbítero, mártir, 1943. Por tanto, para todo esto ha dado y mucho más, para esto y mucho más, está el día 30, con base a ese texto que hemos referido, del día 30, con esa fecha, y por tanto es un día que ciertamente tiene su lugar en el 30º día, y por supuesto quedan 335 para finalizar el año y 336 en los bisiestos. Y sin más que los patitos, es que ricasco, agur berobat, beti gelpian.